Muy bien muchachos, bienvenidos de nuevo a este subpodcast oficial de Intertrónica. Los saludamos el día de hoy con un tema bastante relevante y de actualidad. Se trata del OWASP Top 10 2021. No quisiera comenzar a hablar de este tema sin antes agradecerle a nuestros suscriptores por sus comentarios, por proponer nuevos temas y obviamente por suscribirse al podcast. Les recuerdo también que en la descripción del mismo vamos a dejar todo lo relacionado con nuestra página web de Intertrónica y por supuesto el portafolio de negocios. Este ya corresponde a nuestro capítulo 17, donde hablaremos de la importancia de las características principales y de la nueva definición y cada uno de los escalones de este nuevo estándar OWASP Top 10. Muy bien, sin más, comencemos. Entonces, en este caso, y como primera medida, tenemos que empezar a definir qué es como tal el OWASP Top 10. En este caso, recordemos que OWASP, por sus siglas en inglés, Open Web Application Security Project, es una comunidad abierta dedicada a permitir que las organizaciones desarrollen, compran y mantengan aplicaciones y también las APIs en las cuales se puede confiar. Además, en OWASP ustedes pueden encontrar herramientas, estándares de seguridad de aplicaciones, pueden encontrar investigación de vanguardia, controles de seguridad y estándares de bibliotecas, libros completos, presentaciones, etc. Entonces, lo importante de este estándar OWASP a nivel de seguridad informática es que es una comunidad abierta, lo cual facilita de una manera mucho más asequible toda esta información de la cual vamos a hablar en este momento. Muy bien, entonces para dar comienzo a este podcast, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la nueva distribución de las diferentes fallas que tenemos en este caso. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar desde la primera hasta la última. En este caso las vamos a denominar A1, A2, A3, así sucesivamente hasta la A10. En primera instancia vamos a hablar del inadecuado control de accesos. En segunda instancia, fallos criptográficos. En tercer lugar, inyección. En cuarto lugar, diseño inseguro. En quinto lugar, inadecuada configuración de seguridad. En número 6, componentes vulnerables y obsoletos. En número 7, fallos de identificación y autorización. Número 8, fallos de integridad de datos y software. Número 9, fallos de registro, monitoreo y seguridad. Y en número 10, o el A10, el Server Slide o Request Forgery. Entonces digamos que estas son las nuevas categorías desde la primera hasta la última del nuevo OWASP Top 10 edición 2021. Entonces, ¿qué factores de análisis se tuvieron en cuenta para hacer la actualización o adecuación de este nuevo top a nivel de seguridad informática? Entre ellos estuvieron los conocidos CW mapeados. Entonces recordemos lo siguiente, que los CW son una especie de categorías para categorizar las debilidades y vulnerabilidades a nivel de software. Es decir, esta es una especie también de estándar que se sustenta en un proyecto comunitario con el objeto de comprender los defectos en el software y por ende crear herramientas automatizadas que se puedan utilizar para identificar, corregir y prevenir estos defectos. Entonces a esto se refiere el CW en seguridad informática. Entonces ese fue un factor de análisis. Otro factor importante fue la tasa de incidencia, la cobertura de pruebas, la CVSS. La CVSS se puede decir que es un sistema de puntaje diseñado para proveer un método abierto y estándar que permite estimar el impacto derivado de esas vulnerabilidades identificadas en tecnologías de la información, que contribuye a cuantificar la severidad que pueden representar dichas vulnerabilidades. Además de eso, también fue calculado como factor de análisis el impacto de dichas vulnerabilidades
el total de los CWE asociados y el total de los CBE asociados. Los CBE asociados, por sus siglas en inglés, son una lista de información registrada también sobre las vulnerabilidades de seguridad conocidas en que cada referencia tiene un número de identificación, es decir, aquí ya están jerarquizadas e identificadas, es decir, cada vulnerabilidad corresponde a un CVE, un ID, también a una descripción de la vulnerabilidad, a la versión de software que están afectadas, una posible solución al fallo si existe, o cómo configurar el sistema para mitigar la vulnerabilidad y referencias a publicaciones o entradas de foros o blogs donde se ha hecho pública la vulnerabilidad que se demuestra su explotación. Entonces, digamos que estos han sido los factores de análisis que se han tomado en cuenta para poder mapear el OWASP Top 10 antiguo con el OWASP Top 10 actualizado al año presente. Entonces, en este caso vamos a empezar de arriba hacia abajo, es decir, desde la primera categoría hasta la última. Entonces vamos a hablar del inadecuado control de accesos. En este caso, recordemos que los controles de acceso permiten hacer cumplir las reglas de modo que los usuarios no pueden actuar fuera de sus permisos previstos. ¿Qué significa eso? Que cuando este proceso falla, las consecuencias suelen ser la divulgación de información, por ejemplo, la modificación o la destrucción de todos los datos o la ejecución de una función de negocio fuera de forma no autorizada. A esto se refiere el inadecuado control de acceso en primer lugar del OWASP Top 10. En segundo lugar de este top está lo que se conoce como los fallos criptográficos. En este caso, esta categoría sube de la tercera a la segunda posición para que lo tengan en cuenta. Cambia su nombre enfocándose ahora en la causa raíz y las medidas de control se vuelven más específicas. Cuando hablamos de fallos criptográficos, nos referimos a que la criptografía protege de robo y acceso no autorizado la información sensible que requiere protección adicional. ¿Qué significa eso? Que cuando la criptografía falla, los atacantes pueden exponer los datos públicamente o simplemente venderlos en el mercado negro. Podemos decir entonces que los fallos criptográficos ¿qué pueden incluir? Por ejemplo, la implementación criptográfica errónea, algoritmos criptográficos débiles, ausencia de criptografía o mensajes de error informativos. Muy bien. En tercer lugar del OWASP Top 10 tenemos lo que se conoce como la inyección o el SQL injection. Recordemos que esta es una aplicación vulnerable o tenemos aplicaciones vulnerables a inyecciones cuando permiten que códigos externos sean ejecutados al contaminar algún parámetro debido a la aplicación web. ¿Qué permite esto? Permite que un atacante tome control del servidor o robe una gran parte de los datos confidenciales. Estas inyecciones por lo general pueden añadir código arbitrario, por ejemplo SQL, OS, LDAP, JavaScript y otros. En el cuarto nivel o en la cuarta categoría del OWASP Top 10 encontramos el diseño inseguro. Recordemos entonces que los problemas de diseño inseguro provocan la existencia de vulnerabilidades de base que son difíciles de corregir y que requieren el volver a escribir gran cantidad de código. Por lo tanto, los fallos de diseño suelen deberse a que no se establecieron medidas de seguridad suficiente si se modelaron amenazas antes de empezar a desarrollar este software. Muy bien. En quinto lugar, tenemos lo que se conoce como la inadecuada configuración de seguridad. Esta categoría sube desde la sexta posición a la quinta posición, ¿sí? Y tenemos simplemente para decir que el aumento del software self-service brinda mayores opciones en la configuración a los usuarios, aumentando la posibilidad de configuraciones inseguras. En sexto lugar, tenemos componentes vulnerables y obsoletos. Esta categoría
sube desde la 9ª posición a la 6ª posición. Es decir, en este OWASP actualizado a esta categoría se le da mucha más importancia. Ocupa el segundo lugar cuando nos basábamos en encuestas. Cambia de nombre para abordar más problemas asociados al uso de componentes. Muy bien, en séptimo lugar tenemos los fallos de identificación y autenticación. Entonces, anteriormente, en el OWASP anterior, se denominaba problemas de autenticación y ha bajado más posiciones. Ahora incluye a los fallos de identificación dentro del apartado. Es decir, en este caso no sube de categoría, sino que baja del segundo lugar al séptimo lugar en este caso. En octavo lugar tenemos los fallos de integridad de datos y de software. Y esto se considera en este caso como una nueva categoría dentro del OWASP Top 10 2021 y está dentro de la categoría 8. Absorbe la deserialización insegura y la aborda en un sentido más amplio. Las infraestructuras y código altamente cambiante y las aplicaciones altamente transaccionales han dado relevancia a este nuevo apartado. Recordemos, fallos de integridad de datos y de software. En noveno lugar, tenemos lo que denominamos fallos de seguridad en registro o monitoreo. En este caso, sube un lugar y cambia de nombre para ampliar un poco más su alcance. Esta categoría no tiene muchos CVEs ni CW asociados, ya que no constituyen un fallo de seguridad directamente, sino más bien una falta de protección que termina afectando las capacidades de respuesta y análisis forense. Y por último, en el 10º lugar y no menos importantes, tenemos lo que se conoce como Service Side Request Forgery. Este también es un nuevo apartado dentro de este OWASP Top 10 2021. El más importante de acuerdo a las encuestas de la industria. Sin embargo, los datos no le dan tanta relevancia. Por eso en este caso queda como de 10º lugar. Recordemos entonces que el Server Side Request Forgery permite a los atacantes provocar comportamientos no esperados en el servidor de aplicaciones mediante el abuso de funcionalidades. De esta manera el atacante puede escanear y adentrarse en el servidor y su red interna, incluso cuando está protegida, por ejemplo, por un firewall, por una VPN u otro elemento de seguridad, como por ejemplo una lista de control de acceso en una red o las mejor conocidas como ACLs. Entonces, en general, estas han sido, digamos, las 10 categorías del OWASP Top 10 más relevantes hasta ahora y que tienen mayor demanda a nivel de seguridad informática, sobre todo en las grandes compañías o en las grandes empresas a nivel de gestión de la seguridad informática. Muy bien, espero que este tema tan importante a nivel de seguridad haya llegado totalmente claro para que ustedes lo estudien, lo aprovechen. En la descripción del link vamos a dejar la descripción de este tema tan importante en su página web. Recuerden entonces, muchachos, que si tienen comentarios, dudas, propuestas de nuevos temas, no olviden en escribirnos en los comentarios. Estén atentos al capítulo 18 y recuerden que el podcast se encuentra en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima y recuerde que en Intertrónica siempre estamos atentos a tus necesidades. Intertrónica.